En plena misión, Marcus Reed, paramédico uniformado, es esposado mientras Noah se queda sin aire. El sargento Harlan y el novato O'Connor desoyen credenciales y protocolos, imponiendo un control que indigna. Una sola llamada al 911 activa a Maya Patel y a la jefa Naomi Brooks y voltea la escena. Noah respira, llegan los despidos y la ciudad aprende. Escucha el giro que lo cambió todo, que cómo la justicia se impuso. El calor del mediodía hacía vibrar el asfalto de Riverton, Ohio. Marcus Reed salió de la base con la rutina cosida a cada gesto. Uniforme azul marino planchado, botas limpias, radio en el hombro, bolsa de trauma preparada con lo esencial. 8 años de llamadas le habían enseñado que los minutos son el pulso de una vida. Por eso, cuando la central marcó prioridad para un menor con una crisis asmática en Willow Street, no hubo dudas ni palabras de más. Encendió las luces de la unidad, confirmó como Bravo 12 y tomó la avenida Maple a toda prisa. En su mente, un guión sencillo: llegar, evaluar, nebulizar, estabilizar. Nada de héroes, solo trabajo bien hecho. A 2 cuadras del destino, el plan se quebró. Una patrulla atravesó la calle sin avisar y frenó en seco delante de la ambulancia. El chirrido de las llantas dejó un surco de silencio extraño, de esos que anuncian problemas. Del coche bajó el sargento Dale Harlan, hombros anchos, mandíbula tensa, la mano descansando cerca de la funda. 18 años en la fuerza, un historial repleto de informes sobre control de escena y una idea fija: lo primero es mandar. A su lado, el oficial Rick O'Connor, 10 meses de servicio y el brillo nervioso de quien todavía busca aprobación, imitó el gesto con una seriedad que le quedaba grande. «Manos arriba, ¿de dónde sacaste ese uniforme?», soltó Harlan sin presentarse, con un tono que convertía la calle en un examen. Marcos levantó las manos despacio, sin perder la respiración técnica que aprendió en urgencias. Giró el hombro para que se viera bien la placa de EMT, el nombre bordado y el parche oficial de la ciudad. Señaló con la barbilla la bolsa de trauma, como si ese simple objeto pudiera explicar lo urgente. «Soy de EMS, Unidad Bravo 12. Tengo un menor en...». No alcanzó a terminar. Harlan ya había dado 2 pasos, suficientes para que O'Connor entendiera que debía actuar. Lo giraron contra el capó, con movimientos aprendidos en el aula más que en la calle. No hubo golpes, pero sí una presión seca mecánica. El metal de las esposas se cerró sobre sus muñecas con un clic frío. Un sonido que en cualquier otra escena significaba seguridad, y allí sonó como retraso. El radio de Marcos chilló desde su hombro. «Bravo 12, confirme ETA, requiere llegada en 3 minutos». El novato, sin pedir permiso, alcanzó el botón y lo apagó de un manotazo. Para él, control incluía silenciar todo lo que no encajara en la acción del momento. Harlan miró de arriba abajo a Marcos, no para reconocer un colega de otra agencia, sino buscando la grieta del disfraz. La semana previa habían circulado reportes internos sobre supuestos impostores que intentaban acercarse a escenas activas. La historia había crecido en los pasillos como una sombra útil. No importaba que los datos fueran vagos, como muchas sombras, servía para justificar reflejos. «Uniformes así se compran en Internet», dijo, sin acercar siquiera la vista a la credencial. «Verificación en estación, suba al coche». Marcos sintió la punzada de la pérdida más peligrosa, el tiempo. Habló con la economía de quien sabe contar segundos. «Tengo a un niño esperando aire», dijo. «Llame a su supervisor o al mío, revise la credencial, el ID coincide con la llamada». O'Connor dudó una fracción. Esa credencial tenía hologramas, números, el sello del Estado. El instinto le dijo «mírala». El deseo de impresionar al sargento le dijo «no ahora». Eligió lo segundo. El gesto mínimo, una mirada esquiva, fue una cerradura más en la escena. Los vecinos comenzaron a asomar desde portales y ventanas. Una mujer con uniforme de clínica, camino al turno de tarde, se detuvo con la mano en el corazón. Un adolescente levantó el teléfono para grabar. En su pantalla, el encuadre tembloroso mostraba a un hombre con uniforme sanitario, esposado, y a 2 agentes que parecían no leer lo evidente. No hubo gritos ni empujones, solo ese golpe silencioso que da la incredulidad cuando lo racional se rompe en público.
La calle olía a sol, caucho y desinfectante. En la bolsa de trauma, el nebulizador estaba listo. En la radio, el canal de despachos repetía protocolos con voz firme. Marcos hizo un inventario mental: mascarilla, solución, espaciador, saturación estimada del menor si el ataque había progresado. Intentó mantener la respiración acotada a 4 tiempos, la técnica que enseña a los pacientes para bajar la ansiedad. No funcionaba igual con las manos inmovilizadas. Del lado de los policías también había guiones en curso. Harlan escuchaba su propio eco. Cursos sobre situaciones no convencionales, anécdotas de colegas mayores, un mantra aprendido a fuerza de informes. Lo que para Marcos era una misión con nombre y dirección, para él era una posible trampa abstracta que justificaba poner todo en pausa. En su cabeza, ceder significaba arriesgar a su equipo y a sí mismo. Era más sencillo desconfiar del parche que aceptar la urgencia del otro. O'Connor, en cambio, jugaba a otra película, la de no verse blando frente al sargento que lo evaluaría. Tenía fresca la frase de un instructor: «La calle huele el miedo». La traducía como «no preguntes, impón». No era mal chico, era inexperiencia con un micrófono muy potente. «Señor», intentó Marcos sin elevar la voz, «deténgase un segundo. Estoy acreditado. Usted puede verificar en 1 minuto. Cada minuto cuenta para ese niño». La respuesta fue el silencio terco del que no quiere abrir una puerta, y el tirón suave que lo encaminó hacia el asiento trasero de la patrulla. La sensación fue de encierro más que de fuerza. La bolsa de trauma quedó a sus pies, como recordatorio de lo que sí debía estar haciendo. El radio, apagado por O'Connor, convirtió a la escena una isla. Pero la ciudad no vive de islas. En la central, la supervisora de despacho veía un punto rojo detenido en el mapa. En Willow Street, una madre miraba el reloj, contando inhalaciones cortas de su hijo. Y en Maple, bajo el sol que hacía brillar las placas, 2 policías sostenían una decisión que no encajaba con los parches que tenían delante. Para los vecinos, aquello se sintió como un vacío en el estómago. No hizo falta saber de protocolos, bastaba leer un nombre bordado y una credencial extendida. Un murmullo recorrió la acera, mezcla de sorpresa y desazón. Un niño en bicicleta preguntó bajito si la ambulancia se había equivocado de dirección. Nadie respondió. Marcos, todavía sereno por necesidad, dejó que la mente hiciera lo único útil dentro de ese marco: planear el siguiente paso. Si no podía moverse, podía hablar. Si no le escuchaban a medio metro, haría que le escucharan a kilómetros. Buscó con la mirada el altavoz del vehículo, calculó la posición del botón del tablero, repasó en su cabeza los números directos de la central. El choque inicial había pasado, lo que venía exigiría precisión. La escena terminó de fijarse como una fotografía. Un paramédico uniformado, esposado, en el segundo asiento, 2 agentes firmes junto a una patrulla con el motor al ralentí, un barrio en pausa mirando, un reloj corriendo a Willow Street. Ese contraste, lo urgente detenido por lo que debería facilitarlo, es lo que más dolió a quienes estaban allí. No hubo palabras mayores, ni gestos grandilocuentes, solo una disonancia tan clara que cualquiera sin manuales podía sentirla. Cuando alguien pide aire, cada segundo importa. Y allí, los segundos se estaban gastando en lo contrario. El aire se espesó con una indignación que primero fue murmullo y en segundos se volvió coro. No había gritos estridentes, era un tono grave, de barrio que entiende lo que ve y no puede creerlo. La chispa fue cada detalle ignorado. Marcus, con las muñecas marcadas por el metal, sostuvo la credencial estatal de EMT entre las yemas de los dedos para no soltarla. La inclinó a la luz, hologramas visibles, número de licencia, fecha, firma. Un carné que en cualquier sala de urgencias abre puertas. Harlan ni parpadeó. Sus ojos pasaron por encima como quien mira una sombra en un escaparate. «Uniformes así se compran en Internet», dijo, sin acercarse. «Ya nos han querido emboscar antes». La frase cayó como compuerta. No era una prueba, era un guión. Harlan sentía algo real, el miedo a equivocarse, pero lo vestía con una consigna que le evitara cuestionarse en el momento. Mejor excederse que lamentar. En su cabeza, esa idea amortiguaba todo lo demás: el parche de la ciudad, el nombre bordado, la radio de servicio, la llamada de un menor esperando. Si el mundo se reduce a controlar la escena, todo lo demás estorba.
O'Connor, a medio metro, imitó el tono. Tenía fresca la voz de instructores duros que coleccionaba como frases motivacionales. No negocies la autoridad, la duda te cuesta el día. Las usaba sin contexto, como si cada interacción fuera un examen donde la empatía restara plintos. Se enderezó, tomó el brazo de Marcus y lo guió hacia el asiento trasero con una presión que quería parecer profesional. «Estoy en camino a un niño con asma», repitió Marcus, domando la rabia con disciplina. «Llamen a su supervisor, o al mío». «Sube al coche», cortó O'Connor. «Hablarás en la estación». El barrio vio esa decisión como un golpe contra la lógica. Elijah King, 17 años, mochila al hombro y cámara del teléfono en vertical, ya estaba en vivo desde la acera. Su mano temblaba, sí, pero sabía encuadrar. Placa visible, muñecas, credencial, la palabra EMS nítida. El chat reventó en segundos con mensajes que subían como globos. «Es de EMS. Lean el parche. Ese carné es real. Está asignado, se oye la radio». El algoritmo empujó la transmisión. Un repartidor en bicicleta frenó para mirar. Dos vecinas se acercaron sin invadir, con esa prudencia de quien quiere ayudar sin empeorar. Entre ellas estaba Grace Holloway, enfermera de turno vespertino, bata ligera, credencial de su hospital colgando. Levantó la voz lo justo para que se escuchara sin provocar. «Conozco a Reed, ha traído a mis pacientes», dijo, señalando la credencial de Marcus. «Verifíquenlo en la central, es 1 minuto». Harlan sostuvo su mirada un segundo de más y bastó. No hubo palabras duras, pero sí una frialdad que decía «apártese». Esa negativa levantó aún más el pulso en la acera. Si una profesional de salud no era argumento, ¿qué lo sería? El radio apagado por O'Connor dejó a Marcus en un silencio táctico, pero el resto de la ciudad no estaba silenciosa. En la central, la supervisora de despacho, Maya Patel, monitoreaba el tablero de incidentes como un pianista que toca con ambos ojos. Cada unidad es un punto en el mapa, cada punto tiene un color, y el de Bravo 12 dejó de moverse. Un círculo rojo apareció a su lado, el timer de respuesta acababa de pasar a crítico. Maya apretó los labios, revisó el log, asignación a Willow Street, menor con sibilancias, recomendación de nebulización. Bravo 12 detenido en Maple. Algo no cuadraba. El teléfono de emergencia sonó con el tipo de urgencia que no necesita palabras. Maya atendió. 911, ¿cuál es su emergencia? «Soy Grace Barnett», entró la voz rota. «Mi hijo Noah no respira bien. Ya llamé. El inhalador no le alcanza. ¿Dónde está la ambulancia?» Maya escribió en pantalla. «Barnett, Noah, 6 años, inhalador sin efecto, ansiedad materna alta». Miró de nuevo el mapa. El punto que decía Marcus Reed, Bravo 12, seguía fijo, como si alguien lo hubiese sujetado con un alfiler. El sistema cruzó datos y lanzó una notificación que parpadeó ante todos los despachadores. «Arribo previsto vencido». La pregunta de Grace, «¿Dónde está la ambulancia?», rebotó por los panélicos, salas y auriculares como un eco que solo se apala con una respuesta. Afuera, la indignación ya tenía rostro. Un señor mayor, gorra de béisbol, recordó en voz baja cómo Reed había asistido a su esposa meses atrás. Una madre con carrito dijo que lo había visto en la escuela primaria durante un simulacro. El contraste era demasiado legible. El mismo profesional al que la comunidad pedía en sus peores días estaba ahora inmovilizado por quienes deberían facilitarle el paso. Elijah enfocó el acercamiento de Grace, la credencial brillando, el gesto contenido de Marcus, la rigidez de O'Connor. En el chat, los mensajes cambiaron de tono. Ya no pedían, exigían verificación. «Llamen a la jefatura, no bloqueen el servicio, cada minuto cuenta para un menor». Las reacciones no eran un linchamiento digital, eran una defensa del sentido común. Harlan, mientras tanto, se aferraba a su relato interno. Tenía memoria de informes en los que comenzaba como «había indicios de suplantación» y acababa con un «gracias por la firmeza». Creía que si cedía ante lo evidente, enviaba el mensaje equivocado a su equipo. Esa mezcla de orgullo y temor actuaba como un filtro que descartaba todo lo que no encajaba. Credenciales, testimonios, la radio pidiendo ETA, la palabra menor. O'Connor sintió la presión del foco público y por un instante quiso mirar la credencial con atención. Alcanzó a preguntar, «¿Número de licencia?».
Marcus lo dijo de corrido, una combinación alfanumérica que un profesional no duda en recitar. O'Connor parpadeó, a punto de anotar, pero Harlan lo detuvo con un gesto escueto. No ahora. La oportunidad de rectificar se fue como un autobús que cierra puertas un segundo antes. En la central, Maya abrió la ventana de incidentes y activó una verificación cruzada. Identificación estatal de Reed, licencia vigente, asignación correcta, historial de servicio impecable. Todo encajaba, menos lo que estaba pasando en la calle. Escribió una nota interna: posible interferencia con unidad EMS, solicitar supervisión policial. Un hilo de mensajes iluminó el canal interno, y varios despachadores giraron sus sillas al mismo tiempo a su pantalla. La ciudad, que normalmente funciona como un engrane invisible, se dio cuenta de que una pieza estaba detenida por manos que no deberían detenerla. Grace Barnett volvió a la línea con respiración agitada. Sigue igual, me dijeron que contara las respiraciones, son muy rápidas. Maya moduló la voz, profesional y cálida. Estoy con usted, le llamaré en unos segundos con instrucciones, la unidad está en ruta. Colgó y, sin perder un segundo, marcó el canal directo. Al otro lado, aún nadie sabía que esa llamada sería la cuerda que lo cambiaría todo. Afuera, en Maple, el sol seguía en lo alto, pero la sombra que crecía no era del árbol de la esquina. Era la de una decisión incomprensible que toda una comunidad estaba viendo, segundo a segundo. El odio del público a la actitud, no a las personas como destino, sino a lo que representaban en ese momento, se consolidó en una idea compartida. No era un choque de egos, era un obstáculo frente a una necesidad vital. Cada mirada que Harlan evitaba, cada dato que O'Connor posponía, sumaba un peldaño más en esa indignación. La escena, registrada en docenas de teléfonos, tenía el ritmo de un reloj. Tic, el carné sin revisar. Tac, la radio silenciada. Tic, la madre que pregunta. Tac, el punto rojo que no avanza. Y en ese ritmo, el barrio entero se alineó en una sola expectativa: que alguien por fin escuchara. El plástico del asiento trasero crujía bajo el peso de Marcus, pegajoso por el calor. Tenía los hombros en tensión, las muñecas marcadas y la bolsa de trauma a sus pies, como un recordatorio mudo de lo que debía estar haciendo en otra calle. No perdió tiempo en imaginar discusiones, fue directo a lo que importaba. Con los dedos limitados por las esposas, buscó el botón de número rápido y marcó el canal directo de supervisión. La llamada saltó por la red interna como un rayo a tierra. «Central de Riverton», contestó Maya, voz entrenada, respiración medida. «Maya, soy Reed, Bravo 12. Estoy esposado por Harlan y O'Connor en Maple y Tercera. Tengo asignado a Noah Barnett, 6 años, crisis asmática. Solicito supervisor de policía en escena y puente con Fire EMS. Graben esto». La palabra graben fue más que una petición, fue un interruptor. Maya abrió paneles como quien levanta compuertas antes de una crecida. Verificó el despacho original, confirmó la licencia de Reed, cotejó el ID con la base estatal. Todo coincidía. 2 clics después, el sistema armó una conferencia. Entró el capitán de EMS, Jordan Ellis, con esa gravedad que no necesita presentaciones. Un segundo más tarde, se sumó la jefa de policía, Naomi Brooks. La voz de Brooks inundó el habitáculo por el altavoz de la patrulla, limpia sin adornos. «Sargento Harlan, aquí la jefa Brooks, libere al paramédico ahora mismo». Harlan apretó la mandíbula. Sentía los ojos del novato en su nuca y algo viejo y rígido se le activó, el rechazo a ceder ante voces que no estaban en la acera. Respondió con el libreto que llevaba años practicando. «Señora jefa, tenemos indicios de impersonación. La escena...». Maya interrumpió, y en su tono hubo un borde que no se oye a menudo en un despacho. «La escena es un niño que no puede respirar, y su paramédico está en su asiento trasero». El comentario dejó un silencio eléctrico. O'Connor, atrapado entre la autoridad de su sargento y la que venía por el altavoz, intentó abrir una puerta. «¿Podemos revisar la credencial, número de licencia?» Harlan lo cortó con una seña, breve e inflexible. El aya, desde la acera, acercó su teléfono. La imagen se estabilizó sobre el rostro de Marcus dentro del coche, la respiración controlada a fuerza de voluntad. 100, 1000, 10,000 personas se fueron sumando a la transmisión. Comentarios flotaban como notas en un pentagrama. «Está acreditado. La jefa está en la línea. Suelten al técnico».
La ira de Marcus se afiló. No era un grito, era una herramienta. Clavó la mirada en el retrovisor para que su voz tuviera destinatario, y, con la dicción que usa cuando enseña a respirar a los pacientes, habló al altavoz. Dígale a la señora Barnett que ya voy en camino, y díganle a Noah que cuente conmigo, que cuente despacio. 1, 2, 3. Naya recibió la frase y la convirtió en puente. En otra línea, entró con la madre. Señora Barnett, soy de la central. Marcus está con nosotros. Ponga Noah semisentado, apoyado. Vamos a contar con él. 1, 2, 3. Y, con calma, guió pasos seguros y temporales para aliviar la respiración, mientras los vecinos buscaban energía para un equipo de apoyo. En la conferencia, Jordan Ellis añadió precisión sin perder calma. Envío refuerzo de Fire a Willow y tercera. Mantengo línea abierta. Harlan, ese técnico es mío. Está en servicio y su licencia está confirmada. Brooks volvió al punto. Cada palabra una hebra de control. Sargento Harlan, política operativa 14B. No obstaculizar a personal sanitario acreditado. Retire las esposas. Ahora. El silencio posterior fue el de los segundos que cambian carreras. Harlan, con la quijada hecha piedra, miró a su alrededor y encontró exactamente lo que temía. Ojos. Los de su novato, los del barrio, los de una cámara, los de sus superiores detrás de un altavoz. Eligió aguantar, orgullo y miedo, a partes iguales. Sostuvo la escena como si de esa rigidez dependiera su idea de autoridad. Esa elección lo dejó colgado del hilo equivocado. Todo estaba siendo registrado. La llamada que abrió con puertas, las negativas, los tiempos muertos, los datos verificables de la central, la política citada por la jefa, la confirmación de MS, el conteo que cruzaba líneas para llegar a un niño. Cada detalle encontraba su espejo en los registros de la ciudad. Una bitácora contra otra, una verdad contra otra. Y al centro, la ira de Marcus, precisa y serena. Convertida en motor no para humillar a nadie, sino para abrir un paso que debió estar libre desde el principio. La camioneta de la jefa Naomi Brooks se detuvo con las luces encendidas y el motor aún vibrando. No hubo sirena. Caminó hasta la patrulla con paso firme, abrió la puerta trasera y, sin elevar el tono, soltó la cuerda que había que soltar. Esposas, ahora. O'Connor reaccionó primero. Sus dedos encontraron el broche y el clic de apertura sonó como la primera bocanada después de sostener el aire demasiado tiempo. Harlan tardó un segundo en moverse, un segundo que pesó como una página más en su expediente. Marcus se incorporó de inmediato, recogió la bolsa de trauma y echó a correr sin mirar atrás. Grace Holloway apartó a la gente con un gesto de enfermera acostumbrada al pasillo estrecho. Elijah giró la cámara y captó la carrera de Reed como si fuera el latido de la calle. Willow Street se abrió en dos al verlo llegar. En la sala de los Barnetts, un ventilador removía el calor, y el pequeño Noah jadeaba encorvado sobre el sofá. Su madre, Grace, tenía los ojos húmedos y las manos temblorosas. Marcus cayó de rodillas junto al niño, colocó la bolsa a su izquierda y sistematizó el caos con una secuencia impecable. Posición semisentada, mascarilla, conexión del nebulizador, carga rápida de albuterol, sellar la fuga con una mano, sostener la otra en el hombro del niño. Cuenta conmigo, campeón. 1, 2, 3, marcó el ritmo suave y firme. Los segundos se estiraron como si el reloj no quisiera colaborar. Luego, el primer signo, un silencio breve entre sibilancias. Después, otro. El tórax de Noah dejó de pelear en cada inspiración. El color de su cara se templó, la mirada volvió a enfocarse. La madre lloró con alivio. Ese llanto que no tiene palabra, solo la certeza de que lo más urgente ya pasó. Viviría. En la esquina, la jefa Brooks mantuvo la escena bajo control sin espectáculo. Tomó los números de placa, pidió a cada agente activar y subir de inmediato el registro de sus cámaras, contactó asuntos internos y dictó la medida precautoria. Suspensión inmediata por detención sin causa, obstrucción de un servicio de emergencia y conducta sesgada. Se retiran armas y credenciales de acceso mientras dure la investigación. No fue un final de película. Vinieron los formularios, las entrevistas, la descarga de grabaciones, el cotejo con el audio de 911 donde quedaba todo.
La identificación de Reed, la confirmación de licencia, las órdenes claras, las negativas, la solicitud de supervisor, la voz de Maya sosteniendo el puente. Cada dato tenía espejo, cada minuto un registro. 48 horas después, el departamento emitió un boletín corto. La ciudad lo leyó en sus teléfonos, en las pantallas del bar, en el tablón del ayuntamiento. Los nombres iban en el encabezado. La decisión en la línea siguiente. Despido de Dale Harlan y Rick O'Connor por interferir con personal sanitario y vulnerar protocolos de respuesta. La frase de cierre era precisa, casi austera. Una llamada lo dejó claro. Semanas más tarde, el salón del ayuntamiento se llenó para una sesión pública. Se reprodujo el audio de la llamada, la voz de Marcus, la intervención de Maya, la orden de Brooks, el conteo que alguien repitió al otro lado con un niño. No hubo aplausos en ese instante, hubo silencio atento, el de quien entiende una lección. El Consejo aprobó por mayoría un nuevo protocolo no interferir con IMS, verificación inmediata por radio, prioridad de paso al personal sanitario acreditado, sanciones claras por demoras injustificadas. Además, se establecieron entrenamientos de sesgo implícito vinculados a ascensos y un botón de alerta en los radios de IMS que notifica a la jefatura cuando un técnico es retenido en servicio. No arreglaba todo, pero alineaba las piezas para que escenas así no se repitieran. Marcus volvió a su rutina al día siguiente. La primera vez que en otra intervención escuchó el clic de unas esposas a lo lejos, le tembló un instante la mano. Inhaló en 4 tiempos, exhaló en 4 más, como les enseña a sus pacientes. El protocolo interior también se entrena. Siguió. Un viernes llegó con un camión de bomberos a la escuela de Noah, en la jornada Héroes de la Comunidad. El patio olía a crayón y a desayuno tardío. Noah corrió hacia él y le entregó un dibujo, un uniforme azul, una mascarilla, un bocadillo que decía, «Cuenta conmigo». Marcus no dijo gran cosa, se guardó el papel con el cuidado de quien entiende qué vale de verdad. La historia corrió por los teléfonos como chispa en cable seco. La vieron quienes exigen reglas claras y quienes necesitan creer que una ciudad puede aprender. No hubo discursos grandilocuentes, solo un hecho terco. Un sistema que muchas veces se cierra sobre sí mismo, escuchó, por una vez, la voz del otro lado de la línea. Y esa llamada, precisa, grabada, irrefutable, no solo abrió el paso para un niño que buscaba aire, también puso un espejo frente a 2 uniformes que confundieron autoridad con ceguera. Para muchos, ese espejo fue la primera bocanada de satisfacción en mucho tiempo.